Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 18. Hemos estado examinando lo referente al tiempo y a la llegada de Jesucristo. En otras palabras, ese tiempo que nosotros llamamos o catalogamos generalmente como el tiempo de la Navidad. Y hemos estado viendo lo que las Escrituras revelan, muestran con relación a este momento y su importancia. Ya lo vimos desde el punto de vista de Mateo. Vimos en Mateo aquellos aspectos más importantes o relevantes con relación a la importancia y significado de el nacimiento, la vida y lo que sería la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo hemos visto también desde el punto de vista del Evangelio de Lucas, y hoy queremos verlo en Juan, ya que Juan va a ir, como hemos dicho, un poco más atrás y nos va a decir cuál es la relación de aquel que se encarnó con Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué vino al mundo? Así que vamos a partir del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, y lee de la siguiente manera. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de poder congregarnos, por la oportunidad de poder leer tu palabra. Pedimos con humildad, Señor, que tu palabra sea expuesta, Señor, con la finalidad y el propósito por la cual la misma, oh Dios, fue preservada, inspirada por tu Espíritu. Para ello, Dios, requerimos con humildad que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que más allá de la debilidad, Padre Santo, y fragilidad de aquel que expone tu palabra, seas tú, oh Dios, siendo glorificado, seas tú, oh Dios, anunciando, y que tu palabra, oh Dios, cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos gracias siempre en todo y por todo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18,
Y quisiéramos ver en esta porción lo referente a el nacimiento y la encarnación de Jesucristo en este tiempo nuevamente que llamamos el tiempo de Navidad. El bosquejo del capítulo 1, versículos 1 al 18 que observo mientras lo estudiaba es el siguiente. Juan hace un breve resumen histórico, pero se sale también del marco de la historia por cuanto inicia en la eternidad y comienza en la eternidad con el verbo, como ese verbo sería anunciado y testificado. Lo lleva inmediatamente a Juan el Bautista y coloca a Juan el Bautista como el profeta más relevante dentro del tiempo de la aparición del Mesías, porque ciertamente Juan el Bautista es aquel último profeta que según Isaías y Malaquías capítulo 3 y capítulo 4 prepararía el camino para la llegada del Mesías. Y luego que hace eso, vuelve y retoma la razón por la cual el verbo de Dios se encarna. ¿Cuál fue su verdadero propósito? ¿A qué vino el mundo? ¿Por qué mostró su gloria? ¿En qué medida mostró su gloria? ¿Cómo Dios es glorificado con la venida del verbo? Para luego volver y concluir nuevamente con Juan el Bautista dando testimonio de esa verdad en Cristo. Si usted observa, comienza el capítulo 1 del versículo 1 al 5 exponiendo quién es el verbo y la relación del verbo con el mundo creado. Del versículo 6 al versículo 8 inmediatamente como que cambia la escena y presenta a Juan el Bautista. Y hemos visto que Juan el Bautista juega un rol particular muy significativo en todos los evangelios. Juan el Bautista es aquel que inicia el ministerio, que marca el tiempo de la llegada del Mesías, según lo hace Mateo, según vimos que inicia así Marcos con la vida de Juan el Bautista, también lo hace Lucas y de esa misma manera también lo recoge Juan. Habiendo expuesto quién es el verbo, su relación con el mundo, inmediatamente coloca a Juan el Bautista que va a anunciar la llegada del verbo, la luz del mundo. Luego del versículo 9 hasta el versículo 14 nos dice con qué propósito este verbo viene al mundo, por qué se encarna, qué vino a hacer con relación al mundo que dice fue creado por él, para luego del versículo 15 al 18 volver a retomar el ministerio de Juan el Bautista y Juan el Bautista decir sus últimas afirmaciones con relación al verbo. Esa palabra verbo con la que inicia el Evangelio de Juan es una palabra muy importante. Comienza el versículo 1 diciendo: en el principio era el verbo. Permítame hacerle un trasfondo sencillo pero muy básico para poder comprender la grandeza del Evangelio de Juan y la manera particular en que Dios utiliza al apóstol Juan para unificar el pensamiento del mundo judío y el pensamiento de lo que se llamaba el pensamiento helenista o el pensamiento griego que permeaba en la cultura romana, y cómo ambas filosofías o pensamientos se unifican en una persona, en el logos, en el verbo. Los judíos desarrollaron un concepto posterior al cautiverio babilónico. Estamos hablando aproximadamente siglo VI antes de Cristo. Nosotros hemos hablado en algunas clases como aproximadamente unos 200 años y medio antes de Cristo, los griegos pidieron, los ptolomeos pidieron que las sagradas escrituras que estaban escritas en hebreo fueran traducidas al griego. Y hemos dicho que esa versión es la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Esto es repaso para nosotros. Pero no hemos hablado mucho de otra versión también sumamente importante, pues no solo se hizo esfuerzo para traducir del hebreo al griego, sino se hizo esfuerzo para traducir al arameo.
cuando el pueblo de Judá cae en manos de Babilonia y ya había sido profetizado que vivirían por 70 años en Babilonia, el pueblo empieza a perder su lenguaje vernáculo, el lenguaje con el que habían nacido, y comienzan a hablar arameo. El arameo se convierte en un momento dado en una lengua sumamente importante para el pueblo hebreo. El problema era si ahora hablaban arameo, pero su libro sagrado, que era el que debían utilizar como regla para adorar a Dios, estaba en hebreo. ¿Qué hacían? Surgió la traducción de hebreo al arameo y se llama el Targum. El Targum es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al arameo. Los traductores de hebreo al arameo se percataron de que en el Antiguo Testamento habían muchos pasajes donde se hablaba de Dios de una manera antropomórfica. Una manera antropomórfica es atribuyéndole a Dios características humanas. Y decidieron en la traducción no poner tantos antropomorfismos, sino buscar una palabra para utilizar para referirse a Dios. Y usaron el concepto de la memra. La memra, M-E-M-R-A, la memra. Y la memra es la palabra de Dios. Cada vez que había una designación a Dios, y se decía la boca de Dios habló, entonces quitaban el antropomorfismo y ponían por la palabra de Dios y estaban diciendo la memra. Así que cerca de 600 años antes de Cristo, los judíos comenzaron a desarrollar, a unificar el pensamiento de Dios en la Escritura a través de la importancia de la palabra de Dios. Esa palabra jugaba un papel muy importante, pues se estaba desarrollando todo aquello que terminaría en el pensamiento cumbre griego de la mente o la razón, la importancia que los hombres le daban a la mente, a la razón para el universo en que vivían. Luego de establecerse ese concepto de la memra o la palabra de Dios, los judíos también comenzaron a desarrollar por las escrituras de la Septuaginta, especialmente en el libro de Proverbios, el concepto de la sabiduría. Sofía. Sofía es la palabra griega traducida para sabiduría. La sabiduría es muy importante dentro del libro de Proverbios y tiene su clímax o su desarrollo mayor especialmente en Proverbios capítulo 8. Porque en Proverbios capítulo 8 se desarrolla el concepto de que la creación fue hecha con la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es personificada y esa sabiduría representa a Cristo. Por lo tanto, para resumir esas dos partes del judaísmo sin entrar a tanto detalle, 600 años antes se comienza a desarrollar, antes de la venida de Cristo, un concepto de que Dios había creado, afirmaba el mundo y su razón era su palabra, la memra. Pero también se desarrolla en la traducción de la Septuaginta griega el concepto de Sofía. Y esa sabiduría se personifica. En otras palabras, ya no es solamente la razón o la mente de Dios, sino que esa mente o razón o principio divino que dio paso a la creación es una persona. No se nos dice quién es la persona, pero ya Sofía cobra características de una persona que luego va a ser revelada en el Nuevo Testamento y es Cristo. Por otro lado, dejando el punto de vista judío y entrando al punto de vista griego, en el año 560, siglo VI también antes de Cristo, surge un filósofo muy importante que vivió en Éfeso. Me refiero a Heráclito, año 560 antes de Cristo. Y Heráclito también comenzó a hablar del logos. Hizo muy propia de él una expresión: todo sucede conforme al logos. Empezaron a hablar del logos como ese principio que rige, que gobierna al mundo. Años después, más cercano al tiempo de Jesucristo, aproximadamente siglo V o IV,
Hay un filósofo muy importante que también habló acerca del logos, y me refiero a Platón. Platón hizo la siguiente aseveración con relación a el logos. Decía él que el logos es quien mantenía los planetas en su órbita y el que traía de vuelta a las estaciones del año en su tiempo determinado. En otras palabras, que Platón comenzó a desarrollar que el logos era lo que le daba cohesión, lo que mantenía uniformidad, lo que le daba sentido, lo que cuidaba la tierra. Nadie sabía exactamente quién era el logos. El logos se hablaba como un principio, una fuerza que gobierna el universo. En el siglo I, en el tiempo de Cristo, hubo un filósofo judío que nació antes de Cristo, en el tiempo antes de Cristo, pero también vivió parte del Nuevo Testamento, o sea, después de Cristo, y se llama Filón de Alejandría. Este judío lleva el tema del logos a su máxima expresión. ¿Por qué? Porque Filón ahora no habla del logos como un principio, una fuerza que unifica al mundo, sino habla del logos como empieza a hablar como una persona. Filón empieza a hablar del logos como un ser. Filón decía que el logos está inscrito y grabado en todas las cosas. Vaya a ver que esa es una básica de las afirmaciones que va a hacer Juan en el capítulo 1. Todo lo que ha sido creado fue creado por el logos. Y no solamente Él creó todo, sino que Él sostiene todo. Digo esto porque nosotros podríamos leer Juan y no conocemos el contexto filosófico cuál era el pensamiento que había. Cuando Juan escribe, su evangelio es extremadamente importante, porque unifica todos los pensamientos que habían, donde se hablaba, se inferían ciertas cosas, pero nadie en realidad sabía. Y Juan va a decir, el logos es Cristo. El logos es el Mesías. El logos es Dios. Por eso proviene de Dios. Si Filón trajo el clímax del concepto del logos en términos de llevarlo a una persona, en el tiempo del Nuevo Testamento fueron los estoicos, movimientos también que podemos ver en el libro de los Hechos, cuando Pablo va al Areópago a discute con los epicúreos y los estoicos. Y los estoicos eran personas que estudiaban y estaban fascinados con el concepto del logos, pero nadie sabía quién era el logos. Y ahora llega el Evangelio de Juan, explicándole al mundo que buscaba la razón, la causa de inicio. En el griego se llama el arque. ¿Quién es el principio? Recuerda que en el pensamiento griego, los griegos tenían o mantenían que el mundo fue creado indirectamente, pero no pudo haber sido creado directamente de parte de Dios. Porque al ver el mundo y la corrupción y la muerte, decían, en este mundo hay cosas que no pueden provenir directamente de Dios. Por lo tanto, creían que el mundo había sido creado por un eón, por una manifestación indirecta de Dios. Ese es el concepto del Nuevo Testamento de aquellos llamados gnósticos. Creían que el mundo había sido creado, sí por Dios, pero indirectamente por Dios. Pero ahora Juan nos va a decir quién es el arca, el principio y el agente directo de Dios que crea el mundo. Y esto es sumamente importante porque ahora podemos ver si el verbo es Cristo, cuál es su relación con el mundo, cuál es su relación con la humanidad, por qué se encarna, por qué da su vida por los que Él vino a salvar. ¿Los vino a salvar de qué? ¿Qué vino a hacer por los que vino a salvar? Esa es parte del contenido de ese capítulo 1 que es majestuoso. En ese versículo 1 que nos centramos, comienza a definir quién es el verbo. Y lo primero que dice que el verbo es eterno, era en el principio. Y cuando se refiere en el principio, Juan está usando la mentalidad y parte del vocabulario de Génesis.
lo va a ver. No solamente lo usa ahí, lo usa en el versículo 4 y el 5, cuando dice la luz en las tinieblas resplandece. Porque la Biblia comienza diciendo que Dios creó el mundo, pero el mundo estaba vacío, en tinieblas. Juan va a llevar al Logos a la eternidad, pero lo va a centrar en el momento de la creación. Y va a hacer una comparación en cómo el verbo, la palabra, la memra o el Logos actuó sobre la creación para traer luz a la creación. Como el Logos solo puede traer orden y unificar todo lo creado para que sirva para la gloria de Dios. Dice, él estaba en el principio. Todavía no ha definido el verbo. Nosotros sabemos que el verbo es Jesucristo porque el versículo 14 dice que ese verbo se encarnó. Y luego porque el versículo 18 se da testimonio y se dice que es Jesucristo. Pero al principio Juan solo comienza estableciendo que ese verbo era eterno. En el principio era el verbo, estaba en la eternidad. Y el verbo era con Dios. Ese verbo era con Dios significa que cohabitaba o coexistía con Dios. Lo está separando de Dios. Y a la vez afirma, y el verbo era Dios. Es eterno, cohabitaba o coexistía con Dios en la eternidad. O sea, estaba en la eternidad. Coexistía o cohabitaba. Da la implicación que se desarrolla en el Nuevo Testamento después. Tiene la misma naturaleza y atributos y por ende dice, por ende Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Vuelve a afirmar que el Logos no es algo que surge en un momento. Y esto es sumamente importante en la cristología. Y un punto que debemos tener mucho cuidado en el aspecto de la Navidad. Porque hablamos mucho del nacimiento de Jesucristo y del niñito. Y Él no nació en el sentido de que Él era antes. Él se encarnó y ciertamente se habla de su nacimiento por razón de su ministerio salvífico. Pero Él es antes de Juan, que vino antes de Él para anunciarlo. Vamos a ver. Así que Él es el principio y estaba en el principio con Dios. Dice, todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas. Observe que no dice que algunas cosas fueron creadas por el verbo. Dice, todas las cosas fueron hechas por el verbo. ¿Dónde nos ubica eso en Génesis? Dios crea el mundo y crea ¿cómo? Por medio de la palabra. Para un judío, entendiendo el concepto de la memra en arameo, podían ubicarse inmediatamente y van a entender, es la palabra creadora de Dios. Pero los griegos también tenían un punto de unidad para entender el pensamiento de Juan. Oh, ese es el Logos, que todos han hablado, pero nadie sabe quién es. Es el Logos. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y no solamente afirma que Él es el creador de todo, sino sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada existiría sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Note cómo inmediatamente hace un resumen básico, muy breve. Lleva el verbo en la eternidad, lo centra en la creación, en el inicio de la creación, e inmediatamente marca el aspecto fundamental que marca el Génesis, que de toda la creación, lo que Dios crea para ser corona de su gloria, lo único que Dios pone en lo que pone que sea imagen de Dios para su gloria, ¿es quién? El hombre. Dice que Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por consiguiente, diciendo que todos los hombres, todos, creyentes, no creyentes, de antes, de hoy o después, todos tienen inicio y razón en el verbo. Y todos viven por la gracia, por la vida de el verbo. Y que sin Él el hombre está perdido porque Él es la luz.
Si usted fuera a Génesis, no tenemos que ir. Lo primero que Dios hizo fue, sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y lo primero que Juan comienza a decir, que así como en el inicio, la luz fue fundamental para la creación, al punto de que hay un sinnúmero de sistemas y creencias y filosofías en el mundo que adoran en un sentido el sol, porque se dieron cuenta y se percataron de lo central que es el sol para la creación. No solo en términos de la agricultura, de todo ello, sino también cuando caía el sol. En la oscuridad, el terror, la inseguridad ante la oscuridad, el sol llegó a ser representativo a la luz de algo sumamente importante para el hombre. Pero aquí lo está hablando desde el punto de vista de la luz como la vida. El creador es la vida. No solamente nos está diciendo Juan que debemos entender que hay una razón de la cual parten todas las cosas, sino que sin esa razón el hombre no tiene luz, está vacío en un sentido, está perdido, él es la luz. Y luego nos dice, aunque Juan no entra directamente a la caída y al aspecto de cómo aquel hombre que fue creado para la gloria de Dios pierde la luz, nos dice en el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Inmediatamente nos lleva al pensamiento de lo ocurrido, no solo en la creación, sino en la caída. Dios no ha perdido su mundo, Él sigue siendo la luz del mundo. Y en medio del caos en que vive la humanidad, Él sigue siendo la luz. Él sigue siendo en principio la respuesta de vida a todo el mundo. Pero observen esto, que no se refiere a Juan solamente al hombre, sino está dándonos una comprensión más abarcadora. Pues nosotros pensamos de Dios y el aspecto salvífico en términos del hombre, pero Juan comienza a exponernos que para Dios el mundo que creó es importante. El hombre juega un papel importante y un rol en ese mundo. Pero el mundo también es importante para Dios. Inmediatamente hay un cambio en el versículo 6 al versículo 8. Y se introduce el personaje de Juan el Bautista, que ya hemos dicho que la razón es muy importante. Es el último profeta anunciado que vendría antes de la llegada del Mesías, que en el Evangelio de Juan es el profeta que anunciaría el tiempo de la luz que vendría al mundo. Aquella luz que resplandece en medio de la oscuridad. Por lo tanto, en medio de la oscuridad del mundo en que vivimos, como estaba sumido en oscuridad, en vacío, estaba sin orden en el principio, quien único puede poner orden, quien único puede llenar el vacío, es la luz, es Cristo. Eso es lo que está haciendo Juan, nos está diciendo por qué. ¿Cuál es la relación del Verbo con Dios? ¿Cuál es su relación con el mundo creado? Para entender por qué viene al mundo. ¿Por qué Él creó el mundo? Porque tú eres parte del mundo creado. Porque Él es tu creador. Porque sin Él estás perdido. Porque Él es la luz. Y ahora señala el Bautista y dice, hubo un hombre enviado de Dios. Y lo hace por dos razones básicas. Una, porque Juan, lo podemos comprobar, especialmente en el libro histórico de los Hechos, llegó a ser un personaje tan importante, aun cuando muere de una manera trágica en la cárcel, que muchos seguían siendo bautizados en el nombre de Juan. Vemos desde el inicio del ministerio de Jesucristo cómo los discípulos de Juan sintieron celo cuando vieron que muchos venían a Jesús para bautizarse. Oye, tú lo bautizas, maestro, y ahora todos van a Él. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan estaba consciente de quién era el Verbo y necesitaba dirigir a sus discípulos a entender quién era el Verbo. Porque en Juan no estaba la luz está en ¿quién? En Cristo.
Tenga mucho cuidado de hacer de una denominación, de hacer de un pastor, de hacer de alguien la luz. Juan no era la luz. Y ninguno de los que nos paramos en ninguna iglesia a predicar somos la luz. Hablamos de la luz. Debemos vivir en la luz. Debemos aún morir por la luz. Pero en la luz es Cristo. Y Juan, se ve Juan, el que escribe el Evangelio, que tiene que hacer dos cosas básicas. Aclarar que Juan el Bautista no es el Mesías. Porque surgieron movimientos que pensaron que Juan era el Mesías. De hecho, sabemos por los evangelios que a Juan se le fue a preguntar: ¿eres tú aquel que habría de venir? Hubo un hombre enviado de Dios, y eso lo podemos muy bien constatar en Lucas. Cómo se cumple Isaías y Malaquías, y cómo este sacerdote llamado Zacarías y Elizabeth, su mujer, Dios los usa para traer a Juan el Bautista. Se llamaba Juan. Este vino por testimonio. ¿Por qué dice vino por testimonio? Porque las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento anunciaban la llegada de este Juan. No nos daban su nombre, pero hablaban de ese profeta, que es Juan. No solamente vino por testimonio, o sea, había una base que hablaba de él antes de su existencia, pero vino para dar testimonio. El testimonio, la profecía de Juan está en la Escritura, y también se nos dice para qué venía: para hablar de la luz, para que diese testimonio de la luz. O observe, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz. A fin de que todos creyesen por él. No es que creyesen en Juan, que creyesen en el verbo, la luz. Nosotros de la misma manera que Juan anunciamos la luz. Somos llamados a predicar de la luz. La gente no está llamada a creer en nosotros ni a creer como nosotros. Somos llamados a testificar de que Dios ha enviado a su Hijo. Y que todos deben proceder al arrepentimiento y a la fe en Él. Y cuando digo todos deben proceder al arrepentimiento y a la fe, es porque realmente Dios demanda eso de todos. Pero no todos se van a arrepentir ni van a creer. ¿Por qué razón? Aún aquí en el Evangelio de Juan lo va a decir. Dice: no era él la luz, versículo 8, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros somos llamados a ser luz. De hecho, una de las primeras figuras que Jesús utilizó en el Sermón del Monte es: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada, o la luz, no se coloca bajo el almud, se pone debajo de la cama, sino se coloca que la luz, el candelero debe estar que en un lugar que alumbre a todos los que están en casa. Pero no somos la luz. La luz que pueda haber en nosotros es la gracia y la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Dependemos totalmente de la luz. El hombre sin Dios está en tinieblas. Y en el versículo 9 vuelve a retomar el verbo. Y dice: aquella luz verdadera, refiriéndose nuevamente al verbo creador, el que da vida, y la vida es la luz. Eso es lo que nos había dicho. Ese es el cuadro. El verbo creó todo lo que existe. Él es la vida de todo lo creado, y la vida es la luz de los hombres. Y ahora dice: aquella luz verdadera, volviendo a hacer referencia al verbo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Observe que en el versículo 9 y 10, Juan se encarga por el Espíritu de dejarnos saber que Dios siempre ha estado presente en su mundo. No es que Dios creó el mundo y ahora en un momento dado, dentro del tiempo y el desarrollo de los hombres, Dios decide hacer algo con el mundo. No, Dios siempre ha estado presente. Es su mundo y Él lo rige.
Juan nos está diciendo que la única razón por la cual este mundo no ha sido destruido y no cae en la profundidad de las tinieblas es porque hay una luz que sostiene el mundo. Si el mundo no es peor hoy, es porque en la gracia y la misericordia de Dios, aunque usted y yo no lo entendamos, ni aun el incrédulo lo puede entender completamente, Dios sigue rigiendo y limitando el mal de alguna forma y usándolo también para su gloria. Él estaba en el mundo, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué el mundo no le conoció? Por los efectos de la caída. Juan no está entrando en detalles, pero nos está uniendo al principio de la creación. Por eso vemos tantas palabras parecidas al capítulo 1 de Génesis y a los primeros capítulos de Génesis. El mundo cayó en oscuridad, hasta que en el capítulo 6 de Génesis dice que la maldad de los hombres era tal sobre la faz de la tierra que Dios decidió raer a todos los hombres. Eso estaba muy presente en la mente del pueblo hebreo. ¿Pero a qué vino? Versículo 11. A lo suyo vino. Mire, Juan no fue un evangelio escrito directamente a los judíos. Eso es sabido y aceptado y conocido. Por ende, interpretar el versículo 11 como que lo suyo significa el pueblo hebreo es algo que no tiene sentido. Porque en el contexto y desarrollo hasta el versículo 10 se está haciendo un desarrollo desde la eternidad al principio de la creación, y lo que se está diciendo es que el verbo tiene una razón e importancia sobre el mundo creado, porque todo el mundo creado fue creado por Él, le pertenece a Él y tiene vida en Él. ¿Cómo de ahí vamos a brincar al pueblo judío? Cuando se refiere a lo suyo vino, se refiere al mundo que Él creó. En el mundo que Él estaba, pero el mundo que no le conoció. Si interpretáramos el versículo 11 como que se habla del pueblo de Israel, tendríamos que ir al versículo 10 y entender que Israel no lo conoció, que nunca lo conoció. Y eso no es lo que dice la Escritura. Está hablando en general del mundo, porque es la palabra de vida, el principio creador. A lo suyo vino, y ahora sí dice, a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los hombres. Los hombres en general no le recibieron. Si los hombres en general no podían recibirle, ¿a qué vino el mundo? Vaya viendo, se pone mejor. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Este versículo 12 es el versículo clave, esencial, que usan muchos cristianos, denominaciones, para afirmar que la manera de llegar a ser hijos de Dios es por medio de recibir el verbo. Si usted observa la secuencia lógica, y quiero que la vea, no porque yo se lo estoy diciendo, vea el patrón y la hermenéutica que lleva Juan. Juan viene diciéndonos que el mundo está como está porque no conoce a su creador. Porque el mundo, sin la vida del que creó el mundo, está en tinieblas, no tiene luz. Que Él siempre ha estado en el mundo porque ama al mundo, pero el mundo no le conoció. Y viene al mundo, pero los hombres no le conocen. Y ahora afirma que los que le reciben o los que le conocen llegan a ser constituidos hijos de Dios. ¿No le parece como una contradicción? El hombre no puede conocerle porque está en tinieblas, pero afirma que algunos le podían conocer y que de hecho los que le conocieron son constituidos por Dios en sus hijos.
Eso significa que la salvación está a merced de todo aquel que desea recibir a Cristo en su corazón. ¿Es eso lo que está afirmando Juan? No. Necesitamos unir ahora el pasaje que continúa. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira el pensamiento, yo no lo tengo que forzar el pasaje, para mí está claro y explícito, pero quiero llevar la secuencia lógica, porque el problema en nuestro mundo hoy es que todo el mundo se para hablar de que la Biblia es palabra de Dios, y todo el mundo dice amén, y es cierto, es palabra de Dios, pero ¿cómo le explicamos? Sacamos un versículo, lo sacamos fuera del contexto y con él un pretexto y decimos lo que queremos. Pero dentro de la narración consistente, coherente, pues los cristianos nos hemos apartado de la lógica y de la razón, no están separados de la fe cristiana. El pensamiento uniforme nos lleva a entender que tiene que haber una razón para que aquellos que no podían recibirle, le recibieran. Y el versículo 13 nos dice: porque Dios los engendró. Y claramente lo primero que hace Juan es, por si alguien cree que es algo humano, que esos que les recibieron porque tienen algo, porque vienen de algún pueblo, porque tienen algo especial, lo primero que hace es que lo hace cantos. Anula eso y dice, ellos no llegan a ser engendrados. Ahí engendrados significa constituidos hijos de Dios. Lo que está diciendo, ellos no llegan a ser hijos de Dios. ¿Qué dice? No es por sangre, no es por linaje, no es por ser judío, no es por voluntad de carne, porque usted se lo propuso, lo alcanzó, fue obediente. No hay nada, dice, ni por voluntad de varón, sino que todo esto proviene de ¿quién? ¿Qué Juan está diciendo? Juan está diciendo que Jesús vino a salvar a aquellos que Él decidió tomar para sí mismos y constituirlos en sus hijos. No es la doctrina de la elección. Hermano, yo no lo estoy forzando, créame que no lo estoy forzando. Está hablando de expiación limitada. Literalmente está diciendo que el propósito de la encarnación no era que todo el mundo le conociera. El mundo no le puede conocer, el mundo está en oscuridad. Ese es el pensamiento del capítulo 3 de Juan. Mira el capítulo 3, vaya conmigo. Versículo 19. Estoy en el mismo evangelio, de hecho me he brincado otro libro como hacen algunos para hacer una cadena de versículo en versículo, para luego atarlo y hacer un camisón y mostrarle a la gente lo que ellos quieren decir. En el mismo evangelio de Juan, Juan explica. Mira lo que Juan dice. Capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. De eso no viene hablando el capítulo 1. Observe. Y los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Porque sus obras eran malas. Le dije que Juan no entra en la doctrina del pecado, de la caída, no profundice en el capítulo 1, pero está implícita en el capítulo 1. Los hombres no pueden amar la luz, no pueden venir a la luz porque sus obras son malas, están en tinieblas. Mire el versículo 20. Mire la condición del hombre, porque todo aquel que hace lo malo viene a la luz. ¿Cómo es definida la luz en el capítulo 1? El verbo. Usted no puede tener, hermano, yo sé que usted entiende, pero para los efectos de aquellos que a lo mejor nos escuchan después, usted no puede tener en el capítulo 1 diciendo que la humanidad está sumida en la oscuridad y que aún en la oscuridad ellos pueden descubrir la luz, que siempre ha estado en el mundo pero nunca la han podido ver por ellos, pero ahora la pueden ver. Tiene que haber una razón para que puedan verla.
Capítulo 3 de Juan, Juan nos explica la imposibilidad de que los hombres en tinieblas puedan venir a la luz. ¿Por qué es imposible? Si no habría una contradicción. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece. Si el hombre en su estado caído aborrece la luz, ¿cómo puede venir a la luz? ¿Cómo? Regrese nuevamente al capítulo 1. Porque es engendrado de Dios. Porque Dios opera salvación en ellos. Porque Cristo vino a magnificar y a traer la gloria, el cumplimiento del plan de Dios. El cumplimiento del plan de Dios lo vemos en Efesios capítulo 1. Pablo hace lo mismo, se traslada a la eternidad y dice que el propósito de la encarnación de Jesucristo era magnificar la gloria de Dios, salvando a aquellos que Dios eligió en la eternidad. Mire el versículo 14. Y aquel verbo, que es la luz, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Coloca a Dios en el contexto de la historia. Y eso es muy importante para nosotros, porque algunos creyentes vienen a las iglesias y piensan que lo que nosotros hablamos o decimos, que este libro puede ser, no sé, historia, filosofía, que las personas han ido creyendo. No. El Dios de la Escritura hace constancia y tocó la cosa más importante en la vida de los hombres. No es que el hombre supuestamente en los 60 llegara a la luna, es que Dios llegara a la tierra y se encarnara en la persona de Jesucristo. Porque así lo había decidido en la eternidad. Eso es lo más glorioso. Y eso es lo que Juan está explicando. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero recuerde que ya nos había dicho que Él estaba entre nosotros. Solo que el mundo no le conocía. El hecho de encarnarse significa que por encarnarse todo el mundo lo puede conocer. Hello, escuche. Alguien puede decir, bueno, el mundo no le conocía porque Dios es invisible. Pues claro, no lo podían ver. Juan no está hablando de que el hombre lo pueda ver. Juan está hablando de por qué el hombre no puede seguir la luz. ¿Por qué vive en tinieblas? Porque no conoce al Creador. Porque el hombre no conoce el propósito por el cual fue creado. Porque el hombre sin la vida del Creador no tiene luz. Pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. O sea que está diciendo que aquel que en el versículo 1 estaba en la eternidad y cohabitaba con Dios en la eternidad, ¿es quién? El Hijo. Y está diciendo que aquel con el que cohabitaba era ¿quién? El Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vuelve al testimonio de Juan. Fíjate que en el versículo 6 al 8 comienza con Juan, pero se interrumpe para poner el verbo en su contexto y su propósito con relación a la salvación de los hombres, la razón de su encarnación. Pero ahora vuelve y lo lleva a Juan y dice, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, y este Juan es Juan el Bautista, no Juan el que escribe el Evangelio. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. La iglesia debe hablar de Cristo, debe testificar de Cristo. El centro de nuestra adoración es Cristo. El que viene después de mí. Obviamente, ¿cómo el verbo podía ser antes de Juan el Bautista según los evangelios? Pues según los evangelios, físicamente Juan nace primero que Jesús. La mayoría entiende que nace no menos de 6 meses antes
que Jesús en términos de su nacimiento corporal o su encarnación. Pero Él es el que viene después de mí, nació tiempo después de Juan, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Cómo entender eso? Ya lo he explicado. Porque es Dios. Porque no puedes contar la persona de Jesús como si su vida iniciara en el nacimiento. Cuidado con dejar a Jesús como el niñito. Suena muy católico y lo es. Él no es el niñito. Él es Dios encarnado. Su nacimiento y desarrollo solo hablan de la necesidad de su obra de salvación, de poseer. Era necesario que tuviese un cuerpo humano. Por eso se habla de la encarnación. Porque era necesario recoger la parte humana de Jesús. Pero no para que nosotros usáramos la parte humana y la colocáramos como la pieza principal. Pues no es la pieza principal, es solo un medio por el cual Él cumpliría su propósito. Estamos errados en muchas iglesias. Porque de su plenitud tomamos todo, ya lo he explicado, toda la creación se sostiene en Dios, Él es la vida de la creación. Y gracia sobre gracia. ¿Y por qué gracia sobre gracia? Porque toda la creación no solamente es creada por Dios, sino responde a Dios. Y la única razón por la que Dios no destruye y ha tenido misericordia es porque Él tiene un soberano plan. Pero todos los hombres darán cuenta, y aún el impío hoy vive hoy por su gracia. No la gracia salvífica, pero vive por su gracia. Porque Dios les concede la vida, aunque ellos no lo entiendan. Pero la verdadera gracia, nos está diciendo Juan, está yendo más allá. Está en Cristo. Su gracia es más que la vida o el tener vida. La gracia de Dios se halla en una persona. Nosotros hablamos de la gracia, lo maravilloso de la gracia. Pero usted no puede separar la gracia de la persona. Hoy está diciendo una comprensión de la gracia de Dios. Es imposible sin el verbo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Lo que Dios exige, lo que Dios demanda. Pero la gracia y la verdadera comprensión de la razón de los principios establecidos en la ley vinieron o solamente pueden ser conocidos por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, que la única manera de conocer al Creador, de poder tener luz, es por medio de Jesucristo. Y los únicos que pueden disfrutar de la verdadera vida del Creador son aquellos que son engendrados por Él. Porque únicamente los que son engendrados por Él o nacen de nuevo por Él, son sacados de las tinieblas y llevados a la luz, son entonces los que pueden conocerle y venir en arrepentimiento y fe. Entonces, para resumir, ¿qué nos dice Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18? Número 1 nos dice la relación de Jesucristo con el mundo. La comprensión de la mayoría de los creyentes que Jesús vino en un momento dado cuando ya el mundo estaba creado y había un caos y Dios lo envía a salvar al mundo. Juan nos dice, cuidado, esa no es la idea clara. Él estaba antes de que el mundo fuese creado. El mundo fue creado por Él.
Hay una relación directa del verbo y la humanidad y el mundo. Ahora uno puede entender por qué viene a dar su vida. Porque Él ama al mundo que creó. No lo creó para destruirlo, lo creó para su gloria. Pero su gloria no puede culminar, no puede darse sin Él mismo. Nada creado puede darle gloria al Creador. Solo el Creador puede darle gloria al mundo creado. Su plan sobre el mundo se realizaría desde el principio en Cristo. Oh, es maravilloso, profundo. Dios nos ayude en este tiempo de Navidad, donde pensamos nuevamente en regalitos y fiestas, actividades, comida. Solo una temporada más para desatar nuestro materialismo y que entendamos que no se trata de nuestro tiempo, se trata del plan de Dios. Y el plan de Dios de salvación no lo puedes limitar a una festividad de unos días. Y abarca mucho más que un niñito en un pesebre. Es el Dios creador del mundo, que ama su creación y que tenía un plan sobre la creación, poniendo como en el principio orden, propósito y luz en el mundo, para que el mundo pueda ser llevado a su máxima expresión en el cielo nuevo y en la tierra nueva, con los hijos que Él engendró para su gloria. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por permitirnos, Señor, poder abrir la Biblia y saber que es tu palabra infalible. Y saber que tú inspiraste a estos hombres para que hablasen tu consejo. Te damos gracias por tu amor y misericordia al salvar hombres de todos los linajes, lengua y nación, hombres, mujeres, griegos, judíos, bárbaros, solo para tu gloria y porque así te plació, Señor. Te damos gracias porque tu vida, tu encarnación, tu vida, muerte y resurrección cumplieron el propósito que te habías dispuesto en la eternidad. Tu plan nunca ha fallado. Tu plan se está desarrollando y cumpliendo tal como lo dispusiste. Y se llevará a su máxima expresión en el cielo nuevo y en la tierra nueva, donde veremos nuevamente el mundo que deseaste en un principio, pero que era necesario pasarse por un proceso hasta llegar a la máxima culminación, no en el hombre, sino en aquel que creó a los hombres, que su vida dio por hombres para su gloria. Te damos gracias, Padre Santo, porque todo revela la gloria tuya en Cristo y todo anuncia tu gloria. Bendice a tu pueblo y prepáranos ahora para participar con humildad del pan y de la copa, la cual anuncia no solamente el propósito de tu encarnación, sino la realización de tu soberano plan en Cristo en tu segunda venida. Damos gracias. Amén y amén.